Licenciado, en el primer capítulo del libro estuve revisando, nos habla un poquito acerca de la fundación de Juventino Rosas y aterriza hablándonos un poco de cómo fue la época en el momento que Juventino Rosas nació. ¿Nos puede hablar un poquito más detalladamente de todo eso, desde la fundación y cómo estaba el municipio en esos momentos? Cuando se le conoce, bueno, era un nombre no oficial, como dice el libro, Santa Cruz de las Guitarras, porque había quienes elaboraban instrumentos musicales aquí en el municipio y fue justamente cuando nació Juventino Rosas. Entonces, ¿nos puede comentar un poquito acerca de todo eso, por favor? Sí, cómo no. Sí, realmente en este nuevo libro de la segunda edición de Juventino Rosas Cadenas, que recientemente el 9 de octubre de este año fue la presentación de este libro, principalmente la investigación que hace, por supuesto, es de Juventino Rosas Cadenas, el compositor. Sin embargo, como yo comentaba anteriormente, que hasta de su nacimiento se hablaba mal al decir que era de la ciudad de Santa Cruz de Galeana y que realmente era más pueblo de Santa Cruz. Yo quise aquí también, aunque brevemente, pasar la principal historia de Santa Cruz de Juventino Rosas. Al inicio del primer capítulo del libro de Juventino Rosas se llama El pueblo de Santa Cruz. Y la primera parte de este primer capítulo es realmente una historia breve de Santa Cruz desde su origen hasta el siglo XXI, hasta actualmente. Por supuesto que no es un libro completo de historias, y es algo lo más breve, más resumido posiblemente, pero sí en ese orden para que la gente sepa realmente cómo ha sido la historia de Santa Cruz. Y aquí lo incluí principalmente por los nombres que ha tenido Santa Cruz, que ha habido cambios de su nombre. Fue lo que yo quise demostrar para que toda la gente supiera esto. Bueno, primeramente algo que se menciona ahí, ustedes saben que Santa Cruz de Juventino Rosas actualmente, ¿sí?, esta ciudad y todos estos terrenos de aquí, iniciaron en lo que es actualmente el Bajío, y nosotros estábamos entre la Sierra Central, que pasa por aquí uno de nosotros, ¿sí?, y también, por supuesto, que a un lado de ello está el Bajío, en donde nació ahora la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas. Pero en el siglo XI, XII o XIII, o quizás hasta el XIV, creemos que fue cuando llegaron las personas, los principales, los primeros indígenas que ya llegaron a fundarse aquí en Santa Cruz, a tener el primer lugar ya establecido. Yo quiero decirles que ustedes sabrán que esta parte de Santa Cruz de Juventino Rosas, aquí en el Bajío, a un lado de la Sierra Central de Guanajuato, estamos casi al final, ¿sí? Ustedes saben que aquí, en la época prehispánica, México se divide en dos partes: en Mesoamérica, casi la mitad de toda la república hacia el sur, ¿sí?, y esta parte de hacia arriba, que era la parte más donde había menos actividades, tan como es Mesoamérica, que tiene más cuestiones de aguas, que casi no hay acá en el norte, donde hay más también árboles que allá, más varias cosas que percibe que todos los indígenas que venían desde el norte hacia Mesoamérica lograron nacer. Ustedes saben, todos que después conocemos que nacieron aquí gentes como por supuesto, los olmecas, los teotihuacanos, los aztecas, etcétera, etcétera. Todos fueron de aquí hasta allá para ya centrarse todos. Pero aquí a Santa Cruz, a este terreno, ¿quién pasaba? Por supuesto que para venir del norte de Aridoamérica hacia Mesoamérica, por aquí pudieron caminar varios personas que pasaban por aquí para llegar precisamente a donde ustedes saben dónde se fundó lo que era la Ciudad de México, a todo su alrededor,
que era donde llegaban casi todos los que venían de Aridoamérica. Pero, ¿quiénes son los primeros que se fundaron aquí? Ya investigando nos damos cuenta que por esas fechas que les digo, del siglo X al siglo XIV, los primeros que llegaron aquí fueron los otomís. Los otomís fueron los primeros que, por supuesto, viniendo de Aridoamérica para acá también, decidieron quedarse aquí, pero ya fueron las dos primeras poblaciones que se hicieron aquí. Y todos ustedes saben actualmente que fue Naranjillo, ¿sí?, principalmente, y en Rinconcillo. En esas partes fue donde se establecieron los primeros otomís que llegaron aquí. Por supuesto, ellos trabajaban todavía su terreno de agricultura nada más, ¿sí? Y así fue como estuvieron todos estos siglos que menciono yo. Ya cuando es que ya llega la definición de los indígenas aquí en México, ustedes saben que ya después, cuando llega aquí Hernán Cortés de España, es que ya se conquista y ya Teotihuacán deja de existir, para que ya nace Nueva España. Cuando llega Nueva España ya en la colonia, ¿sí?, que todos sabemos que fueron 300 años que duraron, en esa época se empezaron a creer todas las colonias que ahora conocemos ya españolas o de Nueva España. Por supuesto que a todos los indígenas que ya vivían aquí, se empezaron a derrotarlos a ellos, a quitarles sus terrenos, hasta su imagen, hasta sus religiones, todo lo eliminaron, y a todos los pusieron como empleados para que trabajaran aquí como peones a todos los indígenas. ¿Qué fue lo que más empezó a girar, aparte de las ciudades o pueblos que se fundaron? Lo principal que inventó la República, que fue ayudar precisamente a la agricultura, fueron las haciendas. Aquí hubo las primeras haciendas que llegaron a lo que ahora es nuestro terreno de Santa Cruz de Juventino Rosas. Han llegado varias haciendas, ¿sí?, pero una de las principales que originaron desde 1577 se fundó la hacienda de Comuntuoso. La hacienda de Comuntuoso, de españoles por supuesto, que empezaron a trabajar aquí y tener como peones a todos nuestros otomís que mencionamos que vivían en Rinconcillo y en Naranjillo, los trajeron a fuerza a trabajar como sus peones aquí. Así pues, aquí ya había tanto los españoles que trabajaban en la hacienda, como todos los otomíes indígenas que trabajaban aquí como peones con ellos. Pero por ese motivo que fue creciendo más tiempo de esos ciudadanos, de esas personas ya con más familia, fue que por aquí recorrían algunos sacerdotes franciscanos que venían, como llegaron todos desde España al principio, para eliminar las religiones ya de los indígenas que había aquí, principalmente aztecas, que eran los finales, ¿sí?, pero por supuesto de mayas y a todos los eliminaron. Por esa razón, la Iglesia Católica fue la que empezaron a poner a fuerza también ya los indígenas, los hicieron católicos. Y así fueron creciendo, por supuesto. Cada año se fueron olvidando de su origen religioso y ya empezaron a hacerse católicos todos. Pero ¿en dónde iban a misa? ¿En dónde iban a bautizarse? Cuando se enfermaban, ¿dónde los podían también analizar, ayudar? No había aquí, cerca de la hacienda de Comuntuoso. Y esos sacerdotes franciscanos que andaban recorriendo varias partes, principalmente hablando ahora del centro de la República, por aquí llegaron también y propusieron a los españoles criollos que trabajaban en esta hacienda de Comuntuoso y a los otomíes que todavía estaban aquí, que les hacía falta una iglesia. Pero para que pudieran tener una iglesia, una parroquia aquí, necesitaban que el virrey de Nueva España les autorizara esa fundación de un nuevo pueblo que lo inicia aquí. Y así es como se logró de investigar, haciendo escritos hacia el que era virrey en esa época, ¿sí?, pero nunca se logró nada. ¿Por qué? Porque ordenaban, ¿sí?, al alcalde mayor
de la ciudad de Celaya, que ya existía como ciudad, que vinieran a ordenar aquí para poder hacer un terreno, de los terrenos de la hacienda de Comontuoso, la fundación de un nuevo pueblo. Sin embargo, como el dirigente de la hacienda que tenemos aquí de Comontuoso tenían amistades con el alcalde mayor de Celaya, impedían que les quitaran sus terrenos y no se hacía nada. Hasta que Baltasar de Zúñiga regresa como virrey ya a Nueva España, en aproximadamente 1711, es que él ya benefició a estos criollos y otomíes que querían esa fundación de ese pueblo. Y así es que él autorizó ya que se fundara Santa Cruz. Pero como de Celaya no venían a investigar bien porque había amistades con los dueños de la hacienda de Comontuoso, ordenó que el alcalde mayor de la ciudad de León viniera personalmente para que se investigara y ya se aprobara lo que quería aprobarse ya como fundación de Santa Cruz. Y es que así, el 21 de septiembre de 1717, viene una persona desde León, ¿sí? Y aquí ya definieron dónde iba a quedar el centro del pueblo que querían ponerle de Santa Cruz. Y es esto que tenemos aquí, donde ahorita, ustedes saben que en la parroquia de la Santa Cruz, aquí en el centro de nosotros, la principal, la parroquia, ahí en el centro hay una cruz. En esa cruz fue donde este 21 de septiembre de 1717 se puso la primera cruz que indicaba que aquí iba a iniciar apenas la fundación. Y al principio no nos ponían todavía un nombre, ¿sí? Aquí todavía el primer origen que se sacó fue hasta el 9 de octubre de 1718, que ya Baltasar de Zúñiga ya hizo ya ahora sí el documento, la cédula, que oficiaba ya la fundación de Santa Cruz, de Juventino Rosas como es ahora, y también fueron 4 ciudades actuales, o un pueblo y 3 ciudades que son hermanos. En ese mismo documento, en esa misma cédula, se aprobó la fundación de la actualmente Santa Cruz de Juventino Rosas, de Villagrán, de Cortázar y de Rincón, de Tamayo, que ahora es parte de la ciudad de Celaya. Así fue que se ayudó ya oficialmente a estas nuevas fundaciones. Y fue hasta el 3 de mayo de 1721, que es el que reconocemos ahora oficialmente como la Fundación de Santa Cruz, es cuando ya oficialmente se hizo la primera capilla aquí, en lo que se seguía construyendo, por supuesto, una iglesia más grande, pero con esa capilla ya se inició oficialmente, y fue el 3 de mayo de 1721 cuando se dio la primera misa oficial aquí en Santa Cruz. Por eso ya inició la fundación en esa época. Así, jóvenes, aquí empezó, cuando ya se empezó a fundar esta actual ciudad de Santa Cruz, las manzanas que ustedes conocen, las que estaban alrededor de lo que ahora es el jardín y la iglesia y lo que ahora es la presidencia municipal, las primeras manzanas eran para los españoles, los criollos que venían trabajando en la hacienda de Comontuoso. Y en la parte de atrás, alrededor de lo que ahora es la ciudad del centro de Santa Cruz, fue donde los indígenas otomís llegaron a poner sus casas ahí para vivir. Así, jóvenes, de 1721 hasta 1790 aproximadamente, podemos decir que Santa Cruz de Comontuoso, que fue su primer nombre, Santa Cruz de Comontuoso, ¿sí?, empezó a crecer, las casas crecieron, se acomodó, y hasta económicamente ya le iba mejor a las gentes que viven aquí. Tan es así que se empezó en 1790 a fundar, ya tenían su iglesia fundada, crearon hacer una más grande, más importante.
ustedes la conocen actualmente, la parroquia. Desde 1790 se empezó a estudiar, a investigar y a realizar, porque ya tenía mucho tiempo en que querían hacerla más grande que la pequeña que tenían anteriormente. Después de esa época empezó a crecer más Santa Cruz hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, ustedes saben que la colonia, ¿sí?, terminó con independencia. Pero en toda la etapa de la independencia, ¿sí?, desde 1810 hasta 1821, hubo, ustedes saben, guerras de la independencia, y Santa Cruz participó mucho en la independencia. De aquí hubo gentes que estuvieron a favor de los militares de Nueva España y también unos que defendieron a los insurgentes. Falleció gente de Santa Cruz y hay otros que les fue bien, ¿sí? Y así se logró de todos ir creciendo. Después de la independencia, ya en 1821, ya que fuimos ya como México, ya no como Nueva España, es que en Santa Cruz ya también se empezaron a hacer alcaldes, ¿sí?, que originalmente fueron los que dirigieron todo el siglo XIX al pueblo de Santa Cruz. Ahí, ustedes recordarán que después vino también la época cuando México fue atacado por Estados Unidos, por nuestra guerra también contra Francia. Es una época en que también México participó en esta parte histórica también. Pero a mediados del siglo XIX, hablemos aproximadamente de 1850, que desde que era ya la Ciudad de México, ya no había la colonia, ya no se llamaba Santa Cruz de Comuntuoso. Sigue siendo el pueblo, pero ya nada más el pueblo de Santa Cruz. Después de la colonia, ya como México independiente, ya no era Comuntuoso, solamente Santa Cruz. Pero sigue siendo el pueblo. Sin embargo, en esa época, créanme que México creció mucho. Santa Cruz. El pueblo de Santa Cruz, créanme que en el siglo XIX era de los pueblos más importantes de Guanajuato. Era lo más importante y económicamente y estaba bien. ¿Por qué? Ya se trabajaba en muchas cuestiones de agricultura, por supuesto, veaban muy bien agricultura, pero también ya se empezó a hacer aquí cuestiones como que hasta la fecha ustedes saben que existen, hacer toallas y otras situaciones parecidas que hacían ya. Pero hay un detalle que ayudó mucho también a crecer a Santa Cruz. Aquí hubo familias que hacían, precisamente en pequeño, ellos se construían y aquí se empezaron a hacer también violines, también guitarras y arpas. Se quisieron fundar aquí y se hizo tan famoso que en muchas partes se vendía y compraban, que empezó a crecer más. Y a Santa Cruz, el pueblo de Santa Cruz, se estaba haciendo tan conocido en la República que le empezaron a decir Santa Cruz de la guitarra, pero nunca fue oficialmente, pero muy conocido como Santa Cruz de la guitarra. Así siguió hasta que en 1880 ya se le quitó como pueblo y se quedó nada más como villa de Santa Cruz. Ya no era pueblo, ya por lo que había crecido ya era una villa. Por eso fue que creció ya más y económicamente le iba mejor. Así siguió hasta el siglo XX, hasta la Revolución Mexicana. El pueblo de Santa Cruz, la villa de Santa Cruz, estaba muy bien económicamente. Había ya muchas escuelas de aquí, ya había luz, ya había teléfono, ya había también aquí un transmito ya hasta Celaya directamente, ya había inclusive también un tren que ya pasaba por aquí, había una vía aquí rumbo a Cuendá, ¿sí? Creció mucho Santa Cruz, el pueblo se arregló, se hicieron los jardines actuales que ustedes conocen, se hicieron también los portales que no existían,